Vectores, representación y operaciones con vectores básicas. Ya. Un vector es un segmento orientado y queda perfectamente definido y de él indicamos lo siguiente. Origen o punto de aplicación, justamente está dado con un puntito rojo. ¿Sí? Es el origen de coordenadas. Dirección, viene a ser el ángulo tomado del eje positivo hacia el vector, al vector que está con color celeste. El sentido viene a ser hacia dónde se va el vector. Sí, en este caso tenemos el sentido pintado de verde, a esa flechita se llama sagita o saeta. Módulo viene a ser lo que mide o la magnitud del vector. Módulo o magnitud, medida de un vector. Forma de expresión de un vector, ¿no? Vamos a indicar ahí de la figura los 4 elementos, ¿no? El vector tiene su punto de origen, el punto 0, 0, el origen de coordenadas. Y la dirección viene a ser el eje tomado del eje positivo hacia el vector. ¿Sí? El sentido, ¿sí?, es ascendente. Justamente está la saeta o sagita que está con verdecito. Y el módulo viene a ser el valor o la medida del vector, que es 11,4 centímetros. Forma de expresión de un vector, ¿no? Un vector también se puede representar en un plano cartesiano como 2 puntos. En este caso tenemos al vector formado por el punto 9,7, 9 en las axilas y 7 en las coordenadas. Vectores equivalentes o equipolentes son aquellos que tienen la misma dirección, sentido y módulo. Dirección quiere decir que tengan el mismo ángulo. El sentido, ¿sí?, quiere decir la saeta o sagita tengan esa misma dirección, ¿no? Y el módulo viene a ser la medida del vector. Entonces, para que sean iguales, el módulo B1 debe ser igual al módulo de B2, igual al módulo B3, igual al módulo de B4. Se llaman vectores concurrentes cuando tienen un mismo punto de origen o punto de aplicación. Suma de vectores concurrentes, ¿no? Tenemos el plano cartesiano y tenemos al vector B1 que está de color verde y al vector B2. Entonces lo que vamos a representar cartesianamente al vector B1. Tenemos en el eje X, contamos 1, 2, 3. 3 en el eje X. Y 2 que se va hacia arriba de su origen. Entonces el vector 1 va a ser 3,2. Y el vector 2 tenemos 6 en el eje X y 4, ¿no? Esos son los componentes del vector. 6 y 4 son los componentes. Entonces el vector 2 está determinado por los componentes 6 y 4. Si me dicen sumar, quiere decir encontrar una resultante. La resultante viene a ser la suma de vectores. En este caso, para sumar vectores tengo que sumar las primeras componentes primero. 3 más 6, 9. 2 más 4, 6. Entonces el vector resultante ya va a ser un vector más grande ya. La suma del vector B1 y lo estamos viendo ahí en la figura. Suma de vectores concurrentes, ¿no? Paso 1, situamos al vector B1 a continuación de B2, ¿no? Ahí está. Entonces, el vector B1 a continuación de B2 o viceversa. Paso 2, trazamos un vector que va desde el origen de ambos al extremo del último, ¿no? Entonces, en este caso, el vector resultante, ¿sí?, el vector 1 está determinado justamente por 3,2 y el vector 2 está determinado por 6,4. El vector resultante viene a ser el vector suma. Se suman los primeros componentes, 3 más 6 y 2 más 4. El vector resultante tiene la misma dirección y el mismo sentido y su módulo es la suma de los módulos de los vectores anteriores.
Suma de vectores concurrentes con la misma dirección y sentidos opuestos, ¿no? Entonces, como vemos en la figura, el vector B1 es opuesto al vector B2 y el vector B1 tiene una medida menor que el vector 2. Determinamos entonces al vector B1, ¿no? Hacia la izquierda del origen está recorriendo 3 espacios, ¿sí? Por eso es menos 3. Del origen hacia abajo también está recorriendo 2 espacios, sería menos 2. El vector 1 sería menos 3, menos 2. Y el vector 2, ¿sí? Está recorriendo hacia la derecha 6 espacios y hacia arriba 4 espacios. En este caso, el vector 2 sería 6,4. Entonces, si yo quiero hallar el vector resultante, en este caso, si voy a sumar la primera componente del vector 1 menos 3 más 6, eso me dará 3. Y el otro sería la segunda componente del vector 1 menos 2 más 4, y eso me va a dar 3,2. El vector resultante tiene la misma dirección, el mismo, y su módulo es la resta de los dos módulos. Sigamos. Bien, suma de vectores concurrentes, con la misma dirección y sentidos opuestos. Paso 1, situamos el vector B1 y a continuación de B2 o viceversa. Paso 1, situamos el vector B1 a continuación de B2 o viceversa. Paso 2, trazamos un vector que va desde el origen de ambos al extremo del último. Vector situado en este caso B1. Entonces, vamos a determinar los vectores. B1 es el vector del punto de origen, está yendo hacia la izquierda 3, sería menos 3. Del punto de origen está yendo hacia abajo 2, sería menos 2. Y el vector 2 está yendo, ¿sí? 6 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda. Entonces el vector resultante sería el vector suma. Menos 3 más 6, 3, menos 2 más 4, entonces el vector resultante viene a ser 3,2. Suma de vectores concurrentes con distinta dirección, ¿no? Entonces, si dos vectores son concurrentes, vamos a determinar primero el vector 1, ¿no? Desde el origen hacia la derecha está recorriendo 1, 2, 3, 4. Primer punto es 4, positivo. Y del origen hacia la izquierda está recorriendo hacia abajo, sería menos 2. Y el vector B2, sí, está recorriendo del punto de origen hacia la derecha 6 espacios y del origen hacia arriba 4 espacios. Entonces sería el vector 6,4. También por regla de paralelogramo, ¿sí? Podemos ya determinar cuánto es ese vector. Entonces para eso trazamos paralelo al vector B1, ¿sí? Imaginariamente una recta, y paralelo al vector 2, y el punto de origen hacia la intersección de esas rectas paralelas viene a estar la resultante, ¿no? Entonces el vector resultante sale de la unión del origen con el cruce de las paralelas de ambos vectores. Suma de vectores concurrentes. Trazamos una paralela al vector B1 y otra paralela al extremo B2. ¿Sí? Utilizamos la regla del paralelogramo, ¿no? Y vamos a determinar ya una para el vector 1, trazamos un vector en el origen y ya podemos determinar ese vector cuánto es, ¿no? 10,2, ¿no? 10,2, ya directamente. ¿No? Da la suma, la operación.
Suma de vectores concurrentes con distinta dirección, ¿no? Entonces, para eso determinamos los vectores. El vector 1, 4, menos 2, el vector 2, 6, menos 4 y el vector 3, menos 3. Y vamos a hallar el vector resultante, ¿sí? Por medio del método del polígono, ¿de acuerdo? Medio del polígono. Entonces, lo que vamos a hacer es formar vectores uno a continuación de otro, ¿no? El vector 1, luego el vector B2 está, el vector B1 a continuación de B2 y el vector B3. Y el vector resultante va a ser aquel vector que va a unir los puntos de origen y también las direcciones, ¿no? Entonces, en este caso, el vector resultante, si quiero determinar el vector en cuestión de pares ordenados, voy a sumar las primeras componentes. 4 más 6 menos 3 sería 7. Menos 2 más 4 menos 3 sería menos 1, ¿no? Y ese es el vector resultante. Suma de vectores concurrentes con distinta dirección, ¿no? Regla del polígono, ¿no? Partimos de uno de los vectores, en este caso B2. ¿Sí? Estamos haciendo los pasos que hemos hecho anteriormente. El B1, el B3 y luego la resultante, ¿no? De ahí es como sale 7, menos 1. Descomposición de vectores, ¿no? Entonces, ese vector tiene, el vector B está compuesto por el vector B1 más B2, ¿no? Método del paralelogramo. Si esos dos están situados sobre los ejes de coordenadas, ¿sí? En este caso, tenemos para el vector 2, 8, y para el vector en dirección 5, entonces sería la 8,5 sería el vector, ¿sí? Y serían sus componentes en X, vector componente en X y el otro vector componente en Y. Entonces, expresado como suma de sus componentes. Siguiente. Descomposición de vectores. Para descomponer un vector trazamos paralelas a los ejes que pasen por los extremos del vector y vamos a descomponer. ¿Sí? Entonces ya tenemos sus componentes, es lo que hemos hecho en antes. ¿Sí? Ahí está. Entonces, conociendo los componentes, ¿sí?, del vector, podemos encontrar su módulo, o sea, cuánto mide ese vector. Un vector y sus componentes forman un triángulo rectángulo, en el que el vector representa a la hipotenusa y los componentes a los catetos, ¿no? Ahí, como lo están viendo, ¿sí? Entonces, el módulo del vector será igual a la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más el componente sin, reemplazando sería 8 al cuadrado más y sería raíz de 89 y ese es su módulo o medida de ese vector es 9,43 unidades. Pueden ser centímetros o pueden ser metros. Y bien, jóvenes, con ello terminó la parte teórica de vectores, ya esperando que haya sido de su agrado y haya entendido, ¿no? Inicialmente lo básico de vectores. Muchas gracias.